Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video vamos a ver un poco lo que es la meditación y ver algunas consideraciones prácticas de la misma. Muchas veces cuando la gente escucha la palabra meditación automáticamente piensa en un monje, en un templo budista, con una túnica, en un lugar muy lejano, y la verdad es que la meditación está muy lejos de eso. Para que lo sepas, ya el solo hecho de cerrar los ojos, acallar un rato los pensamientos y dejar de lado los estímulos externos para pasar a enfocarte un rato en los estímulos internos, eso ya es meditar. Y es una práctica y un proceso que, como todo en la vida, con constancia y práctica se puede llegar a dominar. Si bien existen muchos tipos de meditación, a mí me gusta particularmente lo que es la meditación creativa, en la cual nos enfocamos y visualizamos en atraer un deseo en específico. Es decir, enfocamos y colapsamos la energía para atraer lo deseado. Básicamente lo que buscamos con la meditación es conocer los patrones subconscientes que dominan tu mente para pasar a serlos conscientes, para dominarlos y conocerlos, y a partir de ahí poder eliminar los pensamientos y emociones pasadas y transformarlos y cambiarlos por los que deseemos, es decir, por unos nuevos con una nueva vida. Ahora bien, en este punto es fundamental destacar que toda la actividad eléctrica que se genera en el cerebro humano es medible a través de un aparato que se conoce como electroencefalograma. Cada persona en un momento determinado se encuentra generando alguna clase de ondas cerebrales que la ciencia ha determinado según la frecuencia de la actividad que indique el electroencefalograma. Ahora bien, las distintas ondas que podemos encontrar son las siguientes. Ondas delta. Se presentan principalmente en los bebés de 0 a 2 años de edad. También pueden encontrarse en las personas mayores durante el sueño profundo. En este estado la actividad cerebral que se presenta es muy baja. Onda Z. Se da principalmente en los niños hasta los 6 años de edad. La mente en este estado es muy sugestionable y es capaz de creer sin filtrar todo lo que se le indique, por lo que es aquí donde la persona comienza a generar las pautas con las cuales se moverá a lo largo de su vida. Ondas alfa. Es el estado principal que buscaremos lograr a través de la meditación. Cuando nos encontramos en alfa nos sentimos más relajados y plenos. Es ahí cuando dejas de lado las cosas externas y comenzás a adentrarte y enfocarte en el mundo interno. Más precisamente es ese estado que se genera cuando te encontrás tan concentrado en algo que te olvidas totalmente del mundo exterior. Ondas beta. Las ondas beta se dividen en dos tipos, ondas beta alta y ondas beta bajas. Las ondas beta altas son aquellas que se presentan principalmente en las situaciones de estrés, en las que el cuerpo entra en estado de supervivencia. El cuerpo se prepara para luchar o huir con demasiada exaltación y estímulos que te hacen estar totalmente enfocado en el mundo externo. Por su parte, las ondas beta bajas son aquellas en las que te encuentras totalmente relajado, pero prestando cierta atención al mundo externo. Por ejemplo, cuando estás leyendo un libro. Cabe destacar que las ondas beta altas no son siempre malas y en determinados momentos son necesarias. Imagina por un momento que estás en la selva y te aparece una serpiente que te asusta. Instantáneamente tu mente se centrará en cómo afrontar la situación, activando los mecanismos que posee el cuerpo para salir airoso del problema. En ese momento, el mundo interno prácticamente no existirá y toda tu atención estará volcada al mundo externo para escapar del problema. El mayor inconveniente se genera cuando repetimos constantemente los patrones de ondas beta alta, imaginando y recordando lo ocurrido. Como sabemos, la mente no distingue entre lo real y lo imaginado, por lo que si bien esas ondas nos sirvieron en el momento para escapar del problema, si lo continuamos rememorando la situación, el cuerpo volverá a producir los mismos químicos que produjo en el momento. Ahora bien, como sabemos que la meditación es una práctica que requiere constancia para que llegues a dominarla, es fundamental que entiendas que ayuda a liberar y reducir el estrés, reduce el envejecimiento, te ayuda a ser más efectivo, mejora la capacidad de atención, mejora el metabolismo, ayuda a conciliar el sueño y el descanso, te hace sentir más conectado y beneficia el sistema inmune. Es decir, que la meditación te permite ser más contemplativo y feliz. Cuando lográs acallar un poco esa vocecita interna que te habla constantemente y la lográs silenciar, tenés la posibilidad de sentirte más conectado y pleno. Si te gusta mucho leer biografías, rutinas de gente exitosa, vas a ver que la mayoría de las personas exitosas lo hacen. Incluso los de todas las religiones hacen meditación. Cuando logramos ir bajando paulatinamente de ondas beta a ondas alfa, nuestra mente automáticamente se vuelve más sugestionable. Es por eso que lo que buscamos con la meditación, en primer lugar,
es ir bajando progresivamente de onda hasta encontrarnos totalmente relajados. Y una vez que te encontrás totalmente relajado, es ahí cuando hay que impregnar tu mente con imágenes mentales de tu deseo para que la mente comience a creerlo y comience a ser real. Por último, quiero darte unas consideraciones prácticas. Recordá que si buscas en este canal vas a encontrar algunas meditaciones guiadas para conectar con tu deseo, sea lo que sea que estés buscando. ¿Cómo meditar? La posición ideal es la que te dejo en pantalla. Podés llegar a hacerlo acostado siempre que no te quedes dormido, pero tenés que saber que no es recomendable. Recordá encontrar un lugar donde puedas relajarte sin interrupciones, con ropa cómoda que no te apriete y que te permita olvidar los estímulos externos. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para relajarte. Recordá que con la práctica vas a ir dominando la meditación y vas a entrar en ondas alfa más rápido. ¿Cuándo meditar? Hay dos momentos del día que son fundamentales para poder meditar, y es en la mañana apenas te levantás y en la noche justo antes de dormir. Es en estos dos momentos en el que el cerebro todavía se encuentra en ondas alfa, a la mañana apenas se despierta, y en la noche con el cansancio y el trajín de todo el día, cuando se está por dormir, que la mente se vuelve más sugestionable, y es ahí cuando más conviene meditar. Y sobre todo, tenés que recordar lo más importante, que es que siempre tiene que ser en primera persona. Mientras más sentidos puedas involucrar, mejor. Sentir el gusto, el tacto, el olfato, el oído, todo lo que puedas sumarle, mejor. Porque eso te va a ayudar a sentir como si tu deseo ya estuviera aquí, ya fuera real. Así que bueno, ya para cerrar este video, mi propuesta final es que te hagas la siguiente pregunta. Si no hay nada que no pudieras ser, hacer o tener en esta vida, ¿qué es lo que elegirías? Es fundamental esta pregunta porque te va a dar una noción de qué es lo que te apasiona y cuál es tu propósito en esta vida. Y en base a esto vas a poder planificar y dirigir tus meditaciones. Así que bueno, te pido que si te gustó este video que te suscribas, que le des like, porque voy a seguir subiendo un montón de videos similares de estos temas para ayudarte a transformar tu vida para mejor.